Ni WoW 2, ni World of Diablo, ni StarCraft MMO. Puede que la propuesta de Blizzard para el futuro de los juegos masivos de mundo abierto se encuentre en ese juego survival que fue anunciado hace apenas un par de meses. La verdad que aunque el anuncio sencillo que hicieron tuvo su revuelo, todo lo que rodea a esta nueva IP de Blizzard ha quedado en segundo plano. Aunque estos últimos meses hemos podido conocer algunos detalles más sobre este nuevo título de la compañía californiana, incluyendo un leak de hace unos pocos días donde se han filtrado algunas de sus características, incluso su nombre clave. Una filtración que viene de fuentes muy fiables de parte de personas con nombres y apellidos que han tenido la oportunidad de ver algo del gameplay hace algunos meses. Y quiero que repasemos juntos toda esta información, pero antes de comenzar, anunciaros que tenéis un sorteo en eneba.com por 100 eurazos de saldo, 100 euros que podéis gastar en los juegos que queráis. Para participar tan solo tenéis que ir al enlace que os dejo abajo en descripción en el comentario fijado y hacer estas acciones. La principal es seguir a Eneba y dar retweet en su Twitter, pero podéis hacer el resto de acciones para tener más oportunidades de poder ganar. Mucha suerte a todos. Y bueno, empecemos a desmenuzar este leak tan suculento que viene de una fuente muy fiable. No viene de un post de 4chan, no viene de Reddit, viene de alguien muy conocido dentro de la industria, alguien que ya en el pasado nos ha dado información en primicia de muchos otros juegos. Hablamos del señor Jez Corden. En el conocido podcast de Box2, Jez empezó a soltar prendas sobre detalles que conocía del survival de Blizzard. Hay que decir que estaba un poco tocado por el alcohol cuando lo comentaba. Pero en resumen, lo que comentó durante el podcast también puede encontrarse aquí en este post de Reddit, donde otra personalidad de la industria, Jason Schrader, confirmó el nombre clave del juego. El nombre clave del proyecto es Odyssey, y Jez utilizó comparativas con otros juegos para mostrarnos cómo será la nueva IP de Blizzard. Lo compara visualmente a Everwild, un juego de aventuras desarrollado por Rare, del que no tenemos gameplay como tal, pero sí podemos apreciar el estilo artístico por sus trailers. Y la verdad, si comparamos este arte con las imágenes que nos mostró Blizzard en el anuncio, pues cuadra completamente. Va a ser un juego con una ambientación muy de este estilo, donde encontraremos una temática de magia y cuentos de hadas. En definitiva, un universo con una fuerte carga de fantasía clásica. También mencionó que la forma en la que está diseñado el mundo abierto podríamos compararlo con el juego Fable. Habla de mecánicas de construcción de edificios y maquinaria avanzada, lo que nos hace presuponer un sistema de crafteo sumamente amplio. Incluso menciona que seremos capaces de crear estaciones de alquimia, por ejemplo, donde podremos vender nuestras creaciones a otros jugadores. En este aspecto lo compara a las mecánicas similares que podemos encontrar en juegos como Fallout 76. Nos menciona que según el gameplay que pudo ver, el juego será en primera persona, donde vio que nuestro personaje irá por ahí cargado de un arco y flechas, pero también dispondremos de habilidades mágicas. Insiste en que el juego no parte de una base MMO como tal y está más enfocado a lo clásico del género survival entremezclado con elementos RPG. Y esto coincide con otro leak que surgió pocos días después del anuncio de alguien que reclamaba haber visto una captura interna del gameplay, donde confirmaba que era un juego en primera persona y remarcaba que eran visibles indicadores típicos de los survivals, como niveles de agua, comida y salud. Sin embargo, también es cierto que Taliesin, creador de contenidos de WoW muy conocido por tener contactos muy potentes dentro de Blizzard, comentó el día del anuncio que este juego es verdad que era un survival, pero tenía muchas características que lo convertían de facto en un social MMO. Algo parecido comparaba él con el proyecto Palia. Palia es un MMO que se encuentra actualmente en fase pre-alfa y que pretende liderar esta nueva generación de MMOs centrados en la socialización y construcción de mundo, con muchos elementos RPGs y combinando características de los MMOs y Survival. No creo que vaya a ser un MMO al uso, tampoco creo que vaya a ser el sustituto de World of Warcraft, pero sí que creo que este juego va a tener características de MMO tan potentes que puede que lo sintamos como uno. Sabemos además que el juego tendrá modos competitivos, también modos colaborativos, en un mundo abierto donde encontraremos muchos elementos RPG, donde encontraremos misiones y tenemos que explorar el mundo que nos rodea. Puede que nos encontremos con un modelo survival con toques de MMO, un concepto que no es algo realmente nuevo, existen otros survivals MMOs en el mercado, incluso podemos hablar de Conan Exiles o de uno no tan conocido como Myth of Empires. Un MMO survival muy atractivo pero que actualmente está metido en problemas legales al punto que fueron excluidos de Steam. Un juego que prometía mucho pero que está totalmente bloqueado. Al fin y al cabo, si nos fijamos bien, los géneros están evolucionando hacia mundos abiertos colaborativos. Muchos RPGs incluyen estas características actualmente. Diablo 4, sin ir más lejos, se convertirá en un RPG con muchas características de MMO que casi lo convierten en un MMO a RPG como es por ejemplo Lost Ark. Sin lugar a dudas, estoy convencido que el futuro de los MMO se encuentra en la mezcla de géneros.
Hay juegos que aunque no sean un MMO al uso, se siente como un MMO. Y creo que Blizzard va a ir por este camino. Estamos viendo en la industria como últimamente casi todos los juegos, muchos juegos RPG, juegos de aventuras, incluyen características que son propias de MMOs como mundo abierto, modos de juego colaborativos, competitivos, etc. Y parece que en esta industria cada vez más los diferentes géneros se entrelazan entre sí, adoptando características de otros géneros y haciendo una mezcla que creo que puede ser la base al nacimiento de futuros géneros. Y quién sabe, puede que el futuro de los MMOs no se encuentre en juegos puramente MMO y se encuentre en una de estas mezclas tan interesantes. Y bueno, parece que últimamente no podemos ilusionarnos con nada que venga de Blizzard después de tantos problemas, tantas polémicas los últimos años. Sin embargo, hay que reconocer que Blizzard sigue manteniendo ese toque, esa forma de hacer las cosas que hace que sus juegos sean únicos, que se sientan como ninguno. World of Warcraft, Diablo, Overwatch, todos ellos con sus problemas, con sus abandonos por parte de la empresa, pero que siguen siendo icónicos, siguen siendo punteros en cada uno de sus géneros. Y estoy convencido que este Survival va a suponer una verdadera revolución en la industria, tal como estipuló poco después del anuncio el que hoy es productor ejecutivo de TFT en Riot Games. Y es además ex empleado de Blizzard que estuvo involucrado con este proyecto de este juego Survival durante 2 años. Incluso los ex empleados y empleados de Blizzard más críticos con la compañía se desangran en elogios con este juego. Así que sí, tengo muchas ganas de conocer más sobre este juego, porque recordad que el género Survival suele estar, digamos, manejado por empresas más pequeñas, incluso muchas empresas indies. Hemos visto sorpresas muy gratas en los últimos años, como Myth of Empires que comentábamos antes, o V-Rising, y tengo ganas de ver cómo una empresa con la envergadura de Blizzard, con los recursos de Blizzard que hoy tiene a Microsoft detrás, qué puedo hacer con este género que es tan sumamente atractivo. Y además es un género que da mucho pie para que tenga características MMO y que puedan hacer ahí una mezcla muy interesante que revolucione completamente la industria. ¿Y cuándo saldrá este juego? Bueno, pues sabemos que el juego lleva aproximadamente 5 años en desarrollo. No sabemos cuánto de estos 5 años han sido en preproducción, en producción, pero al parecer ya existe una pre-alfa, por lo menos hay algo de jugabilidad. Así que este juego puede salir pues los próximos años. ¿Cuándo va a salir? Pues bueno, no podemos saberlo, sin embargo creo que Blizzard, al ser una nueva franquicia, va a querer anunciarlo a lo grande. ¿Y cuándo va a ser el siguiente gran evento de Blizzard? Pues ya como confirmó hace unos pocos meses el director de Blizzard, la próxima BlizzCon presencial será en 2023. Y esa puede ser la fecha idónea para presentar este juego en sociedad con todas las de la ley. Así que puede que este juego conozcamos pocas cositas los próximos meses y a medida que nos acerquemos a finales de 2023 empezamos a conocer muchos más detalles sobre este juego a espera de ese gran anuncio. Y bueno, esta es un poco la noticia. Este leak tiene mucha información, como os comentaba es un leak de una fuente bastante fiable. Y bueno, voy a dejar abajo en descripción el enlace a ese podcast donde comenta todo esto Jason para que lo veáis vosotros mismos, así como un enlace al post de Reddit donde resume todas las características de esta filtración. ¿Y qué opináis? ¿Creéis que este juego puede ser una revolución en la industria? ¿Puede cambiar completamente cómo entendemos los juegos survival? Y si creéis que adoptando características de MMO puede incluso arañar mercado para la gente que le gusta ese tipo de juegos. Bueno, como siempre tenéis abajo comentarios para dejar vuestras impresiones y demás. Estoy deseando escuchar vuestra opinión, sinceramente. Bueno, como siempre recordad que tenéis el Discord, donde podéis también allí uniros a nuestra comunidad. Tenemos un montón de gente allí que hablamos de este juego, de muchos otros juegos, así que tenéis el enlace como siempre en descripción y comentario fijado. Y bueno, sin más, hasta aquí este vídeo de hoy, esta noticia de casi última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.